Hola, ¿cómo están? Hoy día nos llegó un ejercicio que le he llegado varios de este tipo en esta semana, así que vamos a resumir. Vamos a usar este de ejemplo que es de la amiga Mayra, de primero medio, que es de la quinta región. Por ahí también llegó algo de Wilson, es muy parecido a los ejercicios. Son para distintos niveles, este es de primero medio, pero el amigo Wilson por ahí llegó uno que es para un primer año de universidad. Pero son muy similares y ahí traigo a colación lo siguiente, que estos temas se repiten, por lo tanto para gente de ciencia media o universidad prácticamente este mismo ejercicio o mismo tipo de ejercicio se va a repetir más adelante en la educación. Ahora, lo que también saca a colación este ejercicio que tiene varios conceptos y materias vistas en ramos anteriores. Lo único que aquí se va juntando todo en una sola solución. De hecho, esta materia o los conceptos que involucra este ejercicio se debe haber visto prácticamente el principio de año. Y ahora cerrando todos estos conceptos, se unen para poder dar solución a un ejercicio que tiene que ver con un contenido que se llama de estequiometría. Partamos con el problema. Yo voy a resumir un poco, pero en síntesis dice, con los siguientes datos responda. Nos dan, si observamos, pesos atómicos en gramos mol del aluminio, del hidrógeno y el cloro. Nos dan una reacción química descrita en palabras en un inicio, aluminio más cloruro de hidrógeno para producir o dar cloruro de aluminio más hidrógeno. Después, en el ejercicio planteado, se da la reacción química ya no en palabras, sino que en símbolos. 2 aluminios más 6 ácido clorhídrico para dar 2 cloruro de aluminio más 3 hidrógenos. Recordando la materia, ¿qué significa aquí la estequiometría? 2 aluminios, tenemos 6 ácidos clorhídricos o cloruro de hidrógeno, que ahí hay un tema dentro de las preguntas que puede prestarse para un cazabobo o alguna duda. HCl, escrita en esta nomenclatura o como comúnmente se le conoce como ácido clorhídrico, es el mismo compuesto, solo que dicho con distinta normativa. Lo mismo acá, cloruro de aluminio. Y acá significa que tenemos una molécula, tenemos 3 moléculas de hidrógeno diatómico. El hidrógeno en sí no sale por sí solo en forma natural, por lo tanto las reacciones químicas siempre, muchos gases van a estar biatómicamente. Significa el número, el coeficiente adelante, 3 moléculas de hidrógeno biatómico. Por lo tanto, si vamos a las preguntas, ¿qué es lo importante para entender primero el desarrollo? Uno no puede partir desarrollando este ejercicio, porque prácticamente hay que usar las técnicas de resolución de problemas de matemáticas. Nos pregunta cuántos moles de cloruro de aluminio se pueden preparar en esta mezcla. Para poder responder esta pregunta, hay que saber bien qué significa en el fondo esta pregunta. Moles de cloruro de aluminio, vale decir, me está preguntando cuántos mol tengo de este compuesto para preparar la mezcla. Eso trae la necesidad de entender bien qué es el peso atómico, que tenemos acá que nos dieron como dato 3, y también nos va a traer a colación que hay que tener claro una condición del problema, que es si la ecuación está equilibrada la que nos dieron, o aquí esto puede estar con un error. No necesariamente tiene que estar correcto, todos los números hay que revisarlos, saber si la ecuación está correcta para poder avanzar y después responder cuál es el reactivo químico que está en exceso o el reactivo limitante. Porque ahí es el reactivo limitante que en el concepto quien se administre o alimente esta ecuación va a ser el que va a mandar al resto de la solución. Después da una segunda pregunta que a veces muchas veces están de la mano en los ejercicios. ¿A qué me refiero? Que a veces o muchas veces, porque no todas. Si decimos considerando los datos del ejercicio anterior, una realidad que me pasa a veces que encuentro problemas donde estos datos, si dicen considerando los datos del ejercicio anterior, anteriormente no estaban todos los datos que podríamos decir, no estaban los gramos de la ecuación, me las dieron en la letra B. Los 4,5 gramos se dieron en la letra B para resolver el ejercicio.
me dice que se alimentan en la forma práctica, si esto fuese una olla o un caldero o realmente en un laboratorio químico, vamos a verter 4 gramos o a incorporar 4 gramos de aluminio con 12,77 gramos de ácido clorhídrico. Y la pregunta final es, ¿qué masa de reactivo excedente reacciona? O dicho de otra manera, del compuesto A o B, ¿cuál de estos dos va a reaccionar en exceso y cuánto de ese exceso vamos a tener y cuánto de esto va a reaccionar? De ahí vamos a ver cuál de los dos es, que es lo principal a descubrir, y por eso se requiere saber y tener clarito todo lo visto durante el semestre en química. Entonces vamos a la solución. La primera parte que yo decía, hay que estar muy clarito en el concepto de peso molecular y peso atómico, típico que se ve a veces en colegios básicos, y la diferencia con el peso molecular. Peso atómico es el dato de cada átomo, un átomo. Por lo tanto, acá, si estamos recordando la ecuación química, tenemos aluminio, pero en la ecuación hay un solo aluminio. Por lo tanto, multiplicamos 27 por 1. Y eso nos da obviamente 27. ¿Ese 1 de dónde sale? Recordemos la reacción, la ecuación. Acá, imaginariamente, hay un número 1. Aquí, cuando no aparece siempre el subíndice, hay un número 1. Entonces, ¿por qué decimos que el peso de esta molécula de aluminio es 27 gramos por mol? Porque el peso atómico de un átomo es 27. ¿Y cuántos átomos tiene esta molécula? 1. ¿Ya? Ese 2 se ocupa después para ver cuántas moléculas hay. Esto estamos viendo el peso molecular, pero una molécula está hecha de un átomo. Vamos a la molécula de ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Por un lado, el cloruro de hidrógeno está compuesto de hidrógeno y cloro. Si uno va a ver una molécula o cada molécula que tiene un hidrógeno, el hidrógeno, su peso atómico, un átomo, es de 1 gramo por mol. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 1, por lo tanto 1 gramo mol por 1 más 35,5 gramos mol por 1. Y esto es porque ¿cuántos cloros tenemos? Un solo cloro en la molécula de ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Entonces, si multiplicamos 1 por 1 más 35 por 1, resultado 36,5 gramos mol, pero estos son de HCl o cloruro de hidrógeno. Lo mismo acá, estos son de aluminio. Siempre hay que tener claro, no todos los libros a veces escriben al lado el nombre del elemento o el compuesto, pero aquí tenemos que ir claro. Fíjense que yo no puse 6 acá adelante, porque esto es una molécula. ¿Cuántas moléculas vamos a tener en esta reacción? 6 moléculas de ácido clorhídrico mezcladas con 2 moléculas de aluminio. Si vamos al tiro a completar, para más adelante si llega a ser necesario, completar los pesos moleculares de los demás reactivos que se produce. Estos son nuestros reactivos y estos son nuestros productos. Se produce cloruro de aluminio, que está compuesto este cloruro de aluminio por aluminio. Ahí está su peso atómico. ¿Cuántos aluminios tenemos? 1. Multiplicamos por 1. ¿Cuántos cloros tenemos? 3. Por lo tanto, 35,5 por 3. Multiplicamos y sumamos y eso da 133,5 gramos mol de cloruro de aluminio, AlCl3. Y por otro lado, el hidrógeno. Un hidrógeno, un átomo tiene 1 gramo mol. ¿Cuántos átomos tiene el hidrógeno que usamos en las reacciones molecularmente? 2 átomos, por lo tanto, resultado del peso molecular del hidrógeno, 2 gramos por mol. ¿Listo? Entonces, aclarando eso, materia vista del principio del semestre, uno puede avanzar a responder otras preguntas que no son del problema, pero sí las tienes que tener resueltas antes de avanzar en el ejercicio. Todavía no puedo resolver ni responder nada. Por lo tanto, vámonos y vamos a cubrir un poco esto para tener claro.
siempre yo recomiendo no confiar en todo lo que uno encuentre como reacción. Por lo tanto, yo digo, tengo que preguntarme siempre, ¿está balanceada la ecuación? Que me hayan dado estos números adelante, ¿está bien? Puede haber hasta un error de tipeo, puede que haya sido mal escrito esto. Por lo tanto, uno tiene que responder las preguntas viendo cuántos átomos de cada componente hay en el reactivo, tanto como en el producto. Si la cantidad de aluminios, hidrógenos y cloros son iguales, en ambos lados, tanto reactivos como productos, estamos bien y podemos avanzar. Por lo tanto, si uno comprueba, 2 por 1, 2 aluminios, 6 por 1, 6 hidrógenos, 6 por 1, acá abajo acuérdense que hay un 1 imaginario, 6 cloro. Vamos al producto, 2 por 1, 2 aluminios, no hay más aluminio. Después acá, cloro, 2 por 3, 6, 6 cloros. Y después en el aluminio, 2 por 3, 6, perdón, en el hidrógeno, 2 por 3, 6 hidrógenos. Entonces uno termina comparando, tengo 2 aluminios en reactivo y producto, 6 hidrógenos en reactivo y producto y 6 cloros en reactivo y producto. ¿Ya? Después, luego que ordenamos los datos, tenemos que tener claridad en la información que nos dieron. Ahí me disculpan un poco mis dibujitos. Si me dieron esta ecuación, que ya sé que está balanceada, me dieron una cantidad de masa, me dijeron aquí es como si este fuese mi reactor químico, mi olla de la alquimia, yo voy a incorporar aluminio, 4,5 gramos en la realidad, y este ácido clorhídrico vamos a vertir 12,77 gramos. Si hubiese sido esto la receta teórica diría que por cada 2 aluminios necesitamos 6 ácidos clorhídricos. O sea, a la olla teóricamente lo voy a escribir con rojo. Esto es lo real, lo que vamos a hacer en gramos. Aquí yo debiera agregar 6 HCl y acá yo debiera agregar solo 2 aluminios para que se dé esta reacción y produzca lo que tenemos ahí en la ecuación. 2 aluminios de 2 cloruros de aluminio y 3 hidrógenos. ¿Listo? Entonces, bajamos y vamos a poder tener más claro lo siguiente. Podemos determinar, una vez que ordenamos esos datos, podemos determinar cuántos moles hay, porque esto estamos hablando de que son gramos. Recién yo le decía que estos son moléculas o átomos, por lo tanto, ¿cuál es la unidad de medida que acerca a los gramos o moléculas? Es el número de Avogadro. Y el número de Avogadro se interpreta en una equivalencia en moles, ya sea de átomos o moléculas. Por lo tanto, no puedo trabajar en gramos y estos gramos nosotros los vamos a transformar a moles. Usando la fórmula que nos dieron al principio del semestre seguramente, ejercitando para encontrar los números de moles, que es la masa M dividida por el peso molecular. Recuerden que ya habíamos calculado al inicio el peso molecular de cada compuesto. Por lo tanto, en el caso de los moles de aluminio, donde sí tengo la masa, no tengo la masa en los productos, por lo tanto no puedo calcular los moles acá, porque no tengo cuántos gramos de esto hay. De hecho, puede ser una de las preguntas, como no, dependerá del ejercicio. Hay ejercicios que preguntan todos los detalles, hay ejercicios que responden pequeñas cosas y el ejercicio se ve muy grande. Aquí en este caso solo tenemos esto como incógnita, pero la pregunta, si la recordamos, decía cuántos moles de aluminio se pueden preparar o producir, cuántos moles de cloruro de aluminio, perdón, se pueden preparar o producir. Por lo tanto, me están preguntando acá en moles, no me están preguntando en gramos. Entonces yo voy a llegar hasta cierta parte con el ejercicio, pero necesito transformar esto a mol. Entonces digo 4 dividido en 27, siguiendo la fórmula, masa dividido por peso molecular, masa dividido por peso molecular del aluminio, no puede ser de cualquiera. El resultado me da 0,148 y lo dejo aproximado en 0,15 porque estamos trabajando con 2 decimales. ¿Por qué yo decido en 2 decimales? Porque los datos los dieron con 2 decimales, 0,5. Fíjense ahí, 2 decimales, 12,77, 2 decimales. Por lo tanto, acá en el 4,05 y acá en el 12,77, ¿con cuántos decimales estamos? 2. Por lo tanto, siempre para resolver un ejercicio, como criterio base, uno
elige trabajar con la cantidad de decimales de los datos. Si me dieron 3 decimales en los datos, voy a trabajar con 3 decimales. Para no estar preguntando siempre con cuántos decimales vamos a estar por toda la vida. Y hago lo mismo en el procedimiento para encontrar los moles de ácido clorhídrico. 12,77 gramos dividido por 36,5 gramos por mol. Dividimos y nos da el resultado de 0,34986 mol de ácido clorhídrico. Si aproximamos nuevamente en 2 decimales, nos queda 0,35. Entonces, fíjense que todavía no puedo ir a responder las preguntas. Hay 2 preguntas, pero falta, antes de avanzar, tener claro y ordenar lo último del problema. ¿De qué se va a tratar? La siguiente pregunta. ¿Cuál es el reactivo limitante? Si uno va a observar, siempre a veces las reacciones químicas, y bueno, muchas cosas en la naturaleza y en la vida pasan así, un exceso. Siempre hay ciertas cosas donde nosotros alimentamos un A más un B a una reacción química, pero nunca se da perfecta. ¿Por qué no se dan perfectas? Porque hay uno que es el reactivo limitante, uno de estos dos elementos o compuestos A o B que se alimenta en exceso. Por lo tanto, el que está en exceso va a reaccionar solo una parte de él con A, o B el que está en el exceso y solo una parte de B va a reaccionar de ahí con él. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro cuál va a ser el reactivo limitante. Hay unas 2-3 formas de determinarlo. A mí a veces me gusta esta, a algunos le encuentro un poco más engorrosa o larga, pero yo prefiero hacer el siguiente cálculo aprovechando de ejercitar la estequiometría. Si yo digo, este es mi real, yo ya determiné los moles de aluminio, habíamos dicho que eran 0,15. Son a X mol de ácido clorhídrico. Eso, ¿de dónde lo saco? De la relación estequiométrica, donde decíamos acá que tengo 2 aluminios, mi teórico es a 6 moles de ácido clorhídrico. Por lo tanto, si esto es lo real, 0,15 mol reales es lo alimentado. Recuerden que eso equivalían a los mol de aluminio. Lo teórico dice que por cada 2 mol de aluminio nosotros los hacemos reaccionar con 6 mol de ácido clorhídrico. Estoy ocupando una regla de 3 simple, hay otros métodos también mucho mejores, pero para entender en la mayoría de las formas que enseñan a los niños de enseñanza media, algunos en básica, usan la regla de 3 simple, por lo tanto uso ese método. Significa que multiplicamos cruzado y dividimos por este término, que es el de 2 aluminios. 0,15 mol de aluminio por 6 mol de ácido clorhídrico se dividen por 2 mol de aluminio. A mí me gusta también siempre ir eliminando unidades para ir comprobando si estoy bien. Si yo buscaba X mol de aluminio, lo que no se debe eliminar de unidades es el mol de ácido clorhídrico. Si yo buscaba acá el ácido clorhídrico, entonces 0,15 mol de aluminio multiplicado por 6 mol de ácido clorhídrico dividido por 2 mol de aluminio, se simplifican mol de aluminio con mol de aluminio. ¿Y qué es lo que queda? Mol de ácido clorhídrico. Es decir, si yo tengo alimentado 0,45 mol de ácido clorhídrico, me dice que en la realidad nosotros agregamos 0,35. ¿Qué va a pasar? Y aquí yo ya empiezo a descubrir el reactivo limitante. Que si me dijeron que teóricamente a nuestra olla se estaban agregando 12,77 gramos de HCl y esos 12,77 gramos equivalían a 0,35 mol de HCl, ahí lo tengo. Me está diciendo que en realidad para mezclar con 0,15 mol de aluminio se están requiriendo 0,45. ¿Y cuántos tengo? 0,35. Es decir, me está faltando ácido clorhídrico para hacerlo reaccionar con 0,15. Ya con eso ya puedo decir al tiro, entonces el reactivo limitante, el que va a cortar esta reacción y va a haber un exceso, va a ser ¿de quién? ¿De quién va a ser el exceso?
el exceso va a ser de aluminio. ¿Por qué? Porque estamos alimentando menos ácido clorhídrico del que se requiere. Si no me creen, veamos la otra opción para demostrar. Si yo hago el efecto contrario, usando la relación real, si tengo 0,35 mol de HCl, zona X mol de aluminio, y la teoría me dice de la reacción química que tengo 6 mol de HCl para reaccionar con 2 moles de aluminio, multiplicamos cruzado, 0,35 se multiplica con 2 y se divide con 6, me va a dar como resultado 0,117 mol de aluminio. ¿Y cuánto decíamos que alimentábamos en mol de aluminio? Eran 0,148 mol. Es decir, si comparamos, está sobrando aluminio. Y una parte de este aluminio va a reaccionar. ¿Listo? Teniendo esto claro, podemos responder en conclusión que nuestro ácido clorhídrico va a ser el reactivo limitante y con él voy a trabajar matemáticamente porque controla toda la reacción. Vamos entonces recién a responder, ahí por eso medio feo me quedó, me mandé un borrón. La respuesta a la primera pregunta. ¿Cuántos mol produciremos de cloruro de aluminio, AlCl3? Usamos la relación estequiométrica que nos dieron al inicio del ejercicio, que comprobamos que está equilibrada, y yo digo, en lo real sé que estoy alimentando 0,35 mol de HCl. ¿Cuántos de cloruro de aluminio voy a producir? Si estamos hablando de producir, recordamos ahí está lo que vamos a producir. Lo teórico me dice que por cada 6 moléculas de ácido clorhídrico, ahí está el 6, yo produzco 2 de cloruro de aluminio. Por lo tanto, en la regla 3 simple digo, en lo teórico tengo 6 mol de ácido clorhídrico y producen 2 mol de cloruro de aluminio teóricamente. Lo real es lo que estoy descubriendo y ahí llamé X. Uso la regla 3 simple como ven, entonces multiplico cruzado y divido por 6. 0,35 por 2 dividido en 6. Se simplifican, para demostrar lo que si voy bien, se simplificaban moles de HCl y me quedan mol de cloruro de aluminio. Resultando que la respuesta es que obtengo 0,117 mol de cloruro de aluminio. Como dijimos que al inicio estamos trabajando con 2 decimales, ¿cuál debiera ser la respuesta si aproximamos a 2 decimales? 0,12 mol de cloruro de aluminio como la solución a la primera pregunta. Se ha hecho un poquito más extenso porque he tenido que recordar y mostrar varias cosas o varios términos o conceptos que teníamos que tener claro, incluso desde el colegio. Hay cosas de las que hablé, recién mencioné el número de Avogadro. Hicimos muchas veces en el colegio, nos hacían hacer biografías de estos señores y nos hacían explicar o contar de qué se trataba el número de Avogadro. Ahora lo estamos aplicando. ¿Por qué tuvimos que pasar de gramo a mol? ¿Por qué usamos esta ecuación? Que ahora la voy a tener que volver a usar para responder la segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿qué me va a pedir? Si recordamos que decía que había que determinar, si volvemos a leer de repente eso ayuda mucho, no se queden solo una vez leyendo las preguntas, hay que determinar la masa de reactivo excedente que reacciona. Un enredo ahí, un trabalengua que cualquiera puede caer. Nos habían dicho que teníamos dos elementos que estábamos introduciendo esta reacción química, un elemento A, un elemento B. Recordamos ahí el dibujito de la olla. Estábamos alimentando un elemento A, que era aluminio, un elemento B, que es ácido clorhídrico, y nos va a generar un producto con cloruro de aluminio e hidrógeno, y va a haber un exceso. Pero aquí, ojo, la pregunta dice por ahí, ¿qué masa de reactivo excedente reacciona? No me está preguntando cuánto sobra, sino que cuánto reaccionó. Por lo tanto, hay que tener bien claro esa parte para poder responder. Para deshacer ese entuerto, primero salgamos y respondamos lo obvio.
cuántos mol de aluminio sobran, ya que el reactivo limitante era el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Yo me di cuenta que teníamos alimentado 0,15 mol de aluminio, reaccionaron, según lo que pudimos determinar al calcular el reactivo límite, reaccionaban 0,117 mol de aluminio. Si no lo recuerdan, vuelvo hacia atrás. Ahí estábamos calculando cuando vimos el reactivo limitante. Dijimos, este sobra, y ahí está el 0,17 que voy a ocupar ahora. Reaccionaban 0,17. Por lo tanto, resto 0,150 menos 0,17 y me da 0,033 mol de aluminio que sobran. Pero en mol, no en gramos. Y la pregunta que me piden, gramos. ¿Gramos de qué? Y aquí tengo todos los datos. El tema es que el paso a seguir es tener claro, si tengo todos los datos, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando por los gramos de lo que reaccionó de aluminio. Vale decir, esto que está acá, este dato, 117, lo tengo que transformar a gramos. Podría transformar este también, no hay problema, pero no es lo que me están preguntando. Si no tienes claro eso, puedo explicarlo de otra manera. Teníamos 0,150 mol alimentados de aluminio que reaccionan 0,117 mol de aluminio y no reaccionan de estos 0,150, 0,33 mol de aluminio. Ahora, como sé que la pregunta dice cuál es el reactivo excedente que reacciona, cuál es su masa, no me sirve solo dejar estos mol. Hasta ahí uno diría cuántos mol, pero me preguntaron cuántos gramos. Por lo tanto, tomo este dato y recordando la ecuación de los moles que habíamos visto, que venía incluso vista desde el colegio, en la básica, decimos que es la masa dividido por el peso molecular. Si despejamos, peso molecular está dividiendo la masa, entonces debe pasar hacia arriba multiplicando al número de mol. N, recuerden que es número de mol. M es la masa y PM es el peso molecular. Entonces, como pasa multiplicando, la masa se va a obtener multiplicando el número de mol por el peso molecular. Según los datos que teníamos, y recordando que trabajamos con dos decimales, este 0,17 que tenemos acá como respuesta no nos sirve, sino que nos conviene antes de trabajar pasarlo al tiro a dos decimales. 0,117 mol de aluminio son equivalentes en decimales a 0,12 mol. Se aproximó aquí, se corrió la coma. ¿Cierto? Entonces, 0,117 mol de aluminio equivalen a 0,12 mol de aluminio. Esto no ha cambiado. ¿Y cómo los transformo a gramos? Multiplico, como dice la fórmula, los moles 0,12 por 27 gramos por mol. Y eso me da 3,24 gramos de aluminio que reaccionan. Y eso, si estamos trabajando con 1 o 2 decimales, puede también ser 3,2, 3,20, dependiendo cómo hubiesen dado los datos en su calculadora. Y ahí ya tendríamos la respuesta a la letra B del ejercicio. Eso sería todo. No olviden agregarse al canal y mandar sus preguntas y vamos a responder, yo creo, a más tardar mañana, las preguntas de Don Wilson ahí que está pidiendo ayuda en la universidad. Chao.